Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla Carlos Andrés Gómez y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 3, parte 2. La gente atónita por la obra de Cristo. Las maravillosas palabras y enseñanzas de Cristo llevaron a la gente a decir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y cuando sanó a un hombre ciego y mudo, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, ¿no es este la simiente de David, el Salvador prometido? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Alrededor del tercer año del ministerio de Cristo, cuando estaba en el templo participando de la fiesta de la dedicación, los judíos vinieron a él y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El año anterior, cuando había hecho el asombroso milagro de la alimentación de los 5000, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, entendió Jesús que iba a venir a él para apoderarse y hacerlo rey. Volvió a retirarse entonces al monte solo. Cristo enseña a sus discípulos acerca de su muerte. Al enseñar a sus discípulos, Cristo planteó un punto importante para disipar la idea de un reino temporal que se iniciaría de inmediato, y para mostrarles que Él debía morir y resucitar, irse y volver. Así fue que les preguntó, ¿pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Después de encargarles que a nadie dijesen que él era el Cristo, leemos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Al mismo tiempo les dijo que había algunos allí que no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. Unos 8 días más tarde su profecía se cumplió y el apóstol Pedro se refiere a esa visión de Cristo cuando vino en su reino como prueba de la real segunda venida de Cristo todavía en el futuro. En una ocasión, cuando Cristo y sus discípulos estaban en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y todavía no comprendían, no entendían su significado, porque aunque él estaba procurando impresionar sus mentes con la solemne verdad de su muerte y resurrección, ellos estaban debatiendo entre sí quién sería el mayor en el reino de los cielos. En otra ocasión, Pedro le dijo a Jesús, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todavía el pensamiento de un reino que se establecía pronto llenaba su mente, y ellos, como humanos, comenzaron a buscar los cargos más elevados en el reino. En ese entonces vino la ambiciosa madre de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y le pidió a Jesús que sus hijos fueran favorecidos con altos cargos, uno a la derecha y otro a la izquierda en su trono, o tal vez uno de primer ministro de gobierno y el otro como secretario de Estado. Pero Cristo dijo claramente, no sabéis lo que pedís. La entrada triunfal a Jerusalén. No lejos de este tiempo sucedió un gran evento asombroso. Fue la resurrección de Lázaro de la tumba, el que había estado muerto por 4 días. Un milagro tan poderoso agitó y asombró a la gente a tal grado que los fariseos se alarmaron y junto con los sacerdotes de inmediato convocaron un concilio y de sus deliberaciones preguntaron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Mientras un poder satánico de abajo estaba tomando posesión de aquellos que procuraban destruir a Cristo, un poder de lo alto movía las masas para glorificarlo y cumplir lo que se había predicho acerca de él. En la ocasión mencionada arriba, la gente salió en masa no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro también, quien había sido resucitado de los muertos. Ahora a ellos les parecía cierto que Jesús era su rey, por largo tiempo esperado, y al salir a su encuentro cuando se dirigía a Jerusalén, sentado sobre un pollino, las palabras de la Escritura llegaron con fuerza a su mente. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Un fuerte grito de triunfo se elevó de la vasta multitud, que perturbó grandemente a los fariseos calculadores y de corazón frío. Entre ellos habían dicho, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Cuando le pidieron a Jesús que hiciera callar los gritos, les contestó, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. El Señor había dicho en esta ocasión, gritad, y si la gente no hubiera cumplido su palabra, él habría puesto voz a las piedras de la calle y hubiera ellas gritado, porque su palabra debe cumplirse. Cristo debe irse y volver otra vez. No solo nuestro Salvador procuró dirigir la mente de los discípulos al hecho de que Él había de morir y levantarse otra vez, sino que Él quería enseñarles que el reino no había de venir hasta que Él se fuera y volviera. Refiriéndose a la crucifixión, dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Para impresionar las mentes de los discípulos más plenamente con el hecho de que él había de irse y volver otra vez, antes de que su reino se estableciera en la tierra, dijo, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces animó sus corazones ansiosos y tristes con estas palabras, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Parábola del hombre noble. Otra vez el Salvador procuró corregir la idea errónea de que el reino aparecería de inmediato, usando la siguiente parábola mientras él y sus discípulos iban a Jerusalén. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. En esta parábola, el Señor se representó como un hombre noble. Había de ir a un país lejano, a su padre, y allí recibir el reino antes de volver para reinar. En respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Salvador les dio una lista de eventos que habían de ocurrir hasta la gran tribulación que vendría sobre la iglesia y las señales definidas que ocurrirían. Cuando éstas aparecieran, ellos podrían saber que su venida estaba cerca, aún a las puertas, y que la generación que las viera no saldría del escenario hasta que él viniera. Abandonado por los discípulos. Pero con toda la instrucción que Cristo les dio a los discípulos respecto a su muerte y humillación, ellos fueron totalmente incapaces de captar la verdad que les había enseñado referente a su juicio y crucifixión. Ellos tenían una idea muy débil de la verdad cuando vino la prueba, su esperanza murió, y ellos todos dejándole huyeron.
Aún Pedro, el siempre celoso Pedro, quien con tanta confianza afirmó que si todos los hombres lo abandonaban, él nunca lo haría, unas pocas horas más tarde estuvo negando a su Señor y con un juramento declaró que no conocía al hombre. Fueron tan lerdos en comprender la declaración del Señor de que el tercer día después de su crucifixión Él resucitaría de los muertos, que dudaron y discutieron entre sí de qué sería aquello de resucitar de los muertos. En realidad, tan vacíos de fe estaban que después que murió y su cuerpo había sido puesto en la tumba nueva de José, ellos hicieron los preparativos para embalsamarlo. Desaparecida su esperanza, sepultada con Cristo en la tumba, ¿qué sábado pasaron los discípulos, con corazones cargados de dolor y chasco, y sin un Salvador compasivo y misericordioso cuya vida había estado llena con actos de ternura y misericordia, cercano para consolar y fortalecer? Cuán desolada era su condición. Eventos conmovedores en la mañana de la resurrección. Amanece la mañana del primer día de la semana. Qué conmoción en el cielo y en la tierra. Un ángel poderoso baja desde el ámbito de gloria a la tumba de José, con un mensaje que ordena al Hijo de Dios el levantarse. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínese el efecto de tales visitantes en Jerusalén, a la puerta de sus amigos, con el mensaje de que el Cristo crucificado se había levantado de los muertos y que ellos también habían sido traídos a la vida por su poder para dar testimonio acerca de su resurrección. Qué actividad entre los discípulos y las santas mujeres, corriendo de aquí para allá para contar la buena noticia. Él ha resucitado de los muertos, porque lo hemos visto y hablamos con él. Jesús camina hacia el campo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Y cuando estaba por partir la cena con ellos, él quebró el pan y dio gracias. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora, por fin los discípulos pudieron ver, después que el problema les fue totalmente demostrado, de que había una muerte y una resurrección conectada con la misión del Salvador. Pero,
¿cómo considerarían el tema de su reino? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este día. El día de mañana continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 3, parte 3. ¿Restaurarás el reino en este tiempo?